Bueno, regresamos en esta transmisión y bueno, desde luego que el seguimiento de lo que ha pasado en los últimos días es importante, sobre todo una vez que estamos en la parte final de un sexenio y de la necesidad social y periodística de revisar qué pasó en este país, qué balance se puede hacer principalmente del tema que marcó este sexenio, que tiene que ver con el combate al crimen organizado y un conjunto de cosas que, bueno, están ahí apenas delineados para efectos del informe de gobierno y del mensaje que dio Felipe Calderón en el informe de gobierno. Déjeme presentar, antes de saludar, y ya desde aquí lo saludo, a Edgardo Buscaglia, profesor invitado de la UNAM, se encuentra en Washington, Edgardo, y le hemos llamado para conocer su punto de vista, una reflexión obligada, aunque a reserva de que lo volvamos a invitar en otras ocasiones, estando en Washington, bueno, será una entrevista breve, pero me gustaría, antes de iniciar la charla con Edgardo, recuperar este fragmento donde Felipe Calderón pues reconoce daños incalculables. Se los atribuye al crimen organizado. Esta expresión me llama la atención porque finalmente nos da cuenta precisamente de este tamaño, incluso de lo incuantificable. Esto fue lo que dijo Felipe Calderón en una parte de este mensaje transmitido en esta semana. Los criminales han hecho un daño incalculable a México. Y quizá el más grande sea la desaparición de personas o los homicidios cometidos en la última década. Es fundamental resolver todos esos casos, recuperar la memoria de las víctimas y atender dignamente a sus familiares. Bueno, es un fragmento. Edgardo Buscaglia, te saludo desde México hasta Washington. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen, qué gusto escucharte, qué alegría. Bueno, saludos a la audiencia. Igualmente te saludamos, Edgardo. Bueno, obligado el balance y bueno, pues habrás escuchado desde donde estabas o habrás tenido referencias de los mensajes, pero independientemente de los mensajes políticos que se dan de fin de sexenio, una vez que se está acabando el sexenio, ¿qué reflexión, qué balance se puede hacer de qué pasó en México, dónde estamos parados con este tema? Bueno, estamos parados, tú lo acabas de decir bien, estamos parados porque las principales facciones y partidos mexicanos todavía no se han puesto de acuerdo sobre cómo, dónde, cuándo y quiénes van a comenzar a implementar los 4 tipos de medidas que la experiencia internacional te dice que hay que implementar para que se pueda contener a estos grupos criminales, que cuando yo hace unas semanas te comentaba en tu programa de CNN que en la mayoría de los países del mundo tiene una presencia que no equivale a un conflicto armado, como en México. En México la presencia de la delincuencia organizada de Estado y la delincuencia organizada fuera del Estado, o sea, la delincuencia organizada de la Policía Federal y la delincuencia organizada fuera de la Policía Federal. Obviamente implica un conflicto armado y eso no es lo que se observa alrededor del mundo. Y cuando eso se observa, cuando tienes un conflicto armado como consecuencia de grupos criminales, que normalmente en Francia o en Alemania llevan a cabo su negocio de manera pacífica me refiero en términos de no tener un conflicto armado como en México, lo que tienes que hacer son implementar 4 tipos de medidas que México está muy lejos de implementarlas. Tienes que tener un sistema judicial, incluyendo un sistema penitenciario, que nunca se habla del sistema penitenciario, que genere sentencias y que se ejecuten esas sentencias, y en México el 98% de los delitos nunca reciben ningún tipo de sentencia final condenatoria. Y a la vez tenés que tener un mecanismo para poder desmantelar a los patrimonios ligados a actividades ilícitas. México está ubicado en el número 2 en el planeta, después de China, y por encima de Rusia en cuanto al monto de capitales ilícitos que se mueven por México, y en ese sentido tenés que tener procesos de investigación patrimonial, indagaciones patrimoniales que la clase política todavía mexicana no se presta a ello. No se presta a ello porque es muy dulce vivir bajo un estado de descontrol patrimonial como el que se vive, ¿no? Los políticos violan topes de financiamiento de campañas políticas en todos los partidos. No se realizan indagaciones patrimoniales y luego surgen las decisiones como las que tú diste en el Instituto, el Tribunal Electoral Mexicano, en donde tú ves que no se están realmente llevando adelante investigaciones patrimoniales de envergadura, no se están llevando adelante trabajos de desmantelamiento de todo este enorme, vastísimo universo de activos patrimoniales que transportan seres humanos, drogas, armas, distribuyen
todos estos bienes y servicios ilícitos a los cuales hacíamos referencia en tantas oportunidades contigo. La clase política no se está dejando investigar, y obviamente es muy dulce no dejarse investigar. No hay acuerdo político sobre eso. Tampoco hay casos de corrupción política como en Brasil, donde tú ves más de 35 funcionarios del más alto nivel acusados de corrupción. En donde está comenzando a producirse en Brasil una limpieza política, o sea, la clase política brasileña llegó a un acuerdo para comenzar a realizar estas investigaciones y comenzar a castigar las expresiones más obscenas de corrupción política, y no hay un modelo de desarrollo social en México, o sea, México ha privatizado su Estado. Básicamente, en términos de política social, México ha privatizado una buena parte de lo que era antes unas políticas de desarrollo, o sea, no tienes a las empresas monopólicas, oligopólicas, básicamente apoderándose de la actividad económica sin generar empleo, sin generar tecnologías de punta, sin generar absolutamente ningún mecanismo para que se absorban a estos cientos de miles de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral y que no encuentran oportunidades de vida, y eso también tiene mucho que ver con el atractivo que tienen estas empresas criminales en la vida de muchos niños y niñas que no tienen oportunidades en México. Entonces, la clase política mexicana es una clase política fallida que no ha logrado llegar a los acuerdos fundamentales a través de una reforma de Estado de envergadura, como la que se ha planteado a través de muchos intelectuales mexicanos, que de alguna manera introduzca estos controles que se requieren para contener a estos grupos criminales que están presentes en todo el planeta, en todos los países del mundo están presentes, pero solamente cuando tienes esos 4 tipos de controles funcionando, esos grupos criminales dejan de hacer todo lo que dice el presidente que hicieron. Y quiero aclararle algo al presidente de la República. Él tiene que volver a leer un poco la jurisprudencia internacional en la materia, ya que él es abogado, dice. Entonces, mira, la jurisprudencia internacional te indica que el Estado es responsable de velar por los 58 derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Él no le puede echar la culpa solamente a la delincuencia organizada, como si él fuese un espectador, sentado mirando una tragedia como la que se está produciendo en México. El Estado mexicano es el responsable de que existan grupos criminales que de manera frecuente y sistemática están violando los 58 derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los mexicanos. El presidente a veces da discursos y me da la sensación que hablase como si fuese un espectador, o sea, dice, se están comprando a políticos, se están comprando campañas políticas, como creo que se refería en algún momento a Michoacán. Bueno, si él tiene la certeza de que se están infiltrando a los grupos criminales en el proceso político, eso es una violación a los derechos humanos en cuanto a los derechos políticos, que hace que si tu voto, por ejemplo, se diluye en un mar, en un tsunami de compra de campañas por parte de grupos criminales, bueno, el Estado es el responsable de prevenir que eso suceda y el Estado es el responsable de castigar. Y como pudiste ver a través de las decisiones que se van generando a través de los institutos electorales, de los tribunales mexicanos, de los institutos locales como el DF y del Instituto Federal, y de los tribunales que han estado tratando este tema, está muy lejos el Estado mexicano de castigar ese tipo de penetración patrimonial de las campañas políticas. O sea, tenés un gran problema en que insisto, México está en un proceso de transición política que ya parece interminable, es un limbo larguísimo en donde mientras la clase política no defina estos 4 tipos de controles, los que te acabo de mencionar, los judiciales, los patrimoniales, el control de la corrupción política y el modelo de control de la prevención social, o sea, la prevención social de la delincuencia organizada, mientras la clase política no genere un acuerdo histórico sobre cómo, dónde, cuándo y quiénes van a estar sujetos a estos controles, no vas a poder tener una solución implementable, factible, de ver resultados. Los 22 tipos de delitos organizados que nosotros monitoreamos desde hace años siguen aumentando en México. Mientras no disminuya ninguno, no podemos decir que hubo ningún efecto positivo, por más buenas intenciones del presidente de la República, o sea que las políticas que se han implementado en México han sido fallidas hasta el momento. Y obviamente se necesita una cooperación internacional mucho más importante, mucho más elevada, porque también hay una corresponsabilidad por parte de los países
que están consumiendo los bienes y servicios que se procesan a través de estos grupos criminales, no solamente mexicanos, sino grupos criminales extranjeros, transnacionales que están operando en México y en Centroamérica. O sea que hay mucho por hacer por delante y esperemos que la próxima administraciones a nivel de entidades federativas y a nivel federal comiencen a delinear estos controles y a llegar a acuerdos puntuales, operativos, para comenzar a implementar estas cosas. Mira, países latinoamericanos han trabajado en esto, Carmen. Brasil, que estaba comentando, está procesando a decenas de políticos del más alto nivel de la administración Lula y también vinculados a la administración actual federal brasileira. O sea, estas cosas se hacen en los países serios con estados en donde se establecen estos controles. Y bueno, pero para la clase política mexicana de todos los partidos, izquierda, derecha y centro, la dolce vita, ¿no? Es muy dulce vivir en un descontrol de financiamiento de campañas, en un descontrol patrimonial. Las deudas públicas de las entidades federativas, como en Coahuila, salen de control y no se sabe cómo se están financiando. Y la experiencia internacional te dice que es muy factible que la deuda pública de algunos estados mexicanos, por ejemplo, esté siendo un canal de lavado patrimonial para grupos criminales. Esto nunca se ha dicho en los medios mexicanos. Entonces, este tipo de situaciones se han vivido en otros países y se las ha controlado a través de mecanismos institucionales como los que tú y yo venimos conversando desde hace años. Así que esperemos que la próxima administración catalice este acuerdo político faltante para terminar con esta transición política ya interminable y que le ha costado la vida a decenas de miles de mexicanas y mexicanos inocentes. Pues ahí está el tema, Edgardo Buscaglia, que habremos de seguir conversando, pero por lo pronto te agradezco esta opinión que nos das en este momento donde, bueno, pues estamos revisando lo que se ha dicho, cómo se ha dicho, y bueno, pues habrá materia para seguir conversando. Por lo pronto, gracias por esta comunicación de México a Washington. Un saludo y estamos al habla. Buenos días. Felicidades, Carmen. Gracias. Hasta pronto. Igualmente, Edgardo Buscaglia, el doctor Buscaglia, en esta revisión, en este análisis. Bueno, pues un tema de los más destacados de los últimos años, el que ha marcado desde luego este sexenio, que tiene que ver con lo sucedido en función de las estrategias o las decisiones tomadas en relación al tema del crimen organizado. Y bueno, pues habremos de seguir analizando todo esto en el momento que nos toca vivir, que es el fin de un sexenio y una circunstancia, bueno, pues a todas luces catastrófica en términos de vidas humanas perdidas. Decenas de miles de personas han perdido la vida en esta realidad que es necesario desmenuzar, tratar de entender y desde luego mirar hacia dónde se conduce todo esto con el tránsito de gobierno que está sucediendo en este país. Así que bueno, pues estaremos al habla con Buscaglia en otras ocasiones y gracias por esta conversación de México a Washington. Son las 7:03, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues otras cosas en este día. Recordemos cómo anda